Bueno chicos, pues hoy no hay partido de mundial, ya lo sabéis, pero bueno, hay contenido en el canal, hay contenido. Me ha pasado ahora en este vídeo de YouTube, donde habla de la corrupción de un mundial pues, histórico, ¿no? El del 2002, que como ya sabéis se hizo en Japón y Corea, Corea-Japón. Yo recuerdo, bueno, vagamente, ¿no? El robo que nos hicieron a nosotros, porque bueno, yo tenía por aquel entonces 11 años. Cuando pasó el escándalo de España contra Corea yo tenía 11 años. O sea, eh, en temas de polémicas, o sea, yo no era un entendido del fútbol como lo soy ahora, ¿no? Que tampoco es que sea ahora el que más sabe de fútbol, ni mucho menos. Pero evidentemente no tenía el conocimiento que tengo ahora, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hasta un niño de 11 años vio lo que pasó en ese partido, pues imagínate verlo ahora, ¿no? Otra vez. Pero es que no solo fue ese partido, ¿vale? Según este vídeo, pasaron cosas muy extrañas en ese mundial. Y bueno, pues vamos a reaccionar un poquito al vídeo de Vito, que no he visto nada. Me lo ha pasado Abraham. No he visto nada del vídeo, vamos a reaccionar full reacción, ¿vale? 100% reaccionado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en este Mundial de 2002, que yo recuerdo es el partido de España, pero es que a lo mejor, porque el vídeo duró bastante, a lo mejor fueron más cositas. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero el mundial más polémico de todos, y no solo por las decisiones arbitrales que hubo en numerosos partidos, sino por varias razones más. Fue el primer mundial donde participaron 32 selecciones, donde equipos del top que se las veía como favoritos no acabaron pasando ni de la fase de grupos, y equipos que nadie se esperaba, como el propio anfitrión, Corea del Sur, consiguieron dar la sorpresa y llegar hasta semifinales. Y siendo sinceros, con todos los escándalos arbitrales que hubo, da para pensar si el mundial estaba amañado o no. Por eso he analizado todas las noticias, vídeos, partidos, para descubrir exactamente qué pasó y ver si las decisiones arbitrales favorecieron a los equipos que nadie se esperaba. Y al final de este vídeo, tú mismo decidirás si lo que pasó en aquel junio de 2022 en Corea del Sur fue una serie de tragedias deportivas encadenadas o el mayor amaño de la historia en un mundial de fútbol. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, primero necesitamos saber qué es lo que el mundo esperaba. Es el año 2002, la Copa del Mundo abandona Europa y América por primera vez en su historia y viaja a Asia. Por primera vez son dos los países anfitriones, Japón y Corea del Sur, y por primera vez se hace una edición con 32 selecciones. El mundo del fútbol observaba con una mezcla de fascinación y escepticismo la cultura asiática y todos los estadios que se habían construido específicamente para el mundial. Todos estaban de acuerdo en una cosa: los equipos asiáticos no están al nivel de las grandes potencias europeas y sudamericanas, y en una situación normal no tendrían nada que hacer en un mundial, pero este mundial no fue algo normal. Todas las polémicas lo hicieron un mundial excepcional y que da muchísimo que hablar. La generación de jugadores que llegaban al mundial de Corea y Japón 2002 era, sin exagerar, una de las más extraordinarias que el planeta del fútbol había visto nunca, y estaban reunidas en el mismo torneo, un mundial de auténticas leyendas en todos los equipos. Francia. Bueno, yo diría 2006. Creo que en el 2006 es donde hemos visto más estrellas juntas. Que puede ser que en el 2002 había muchas estrellas, evidentemente, pero yo creo que el de 2006 superó incluso este, a nivel de estrellas, ¿no? Llegaba como campeona del mundo de Europa, era la favorita para el mundial, venía a hacer un doblete histórico. Zinedine Zidane era el mejor jugador del planeta en ese momento, estaba en el prime absoluto de su carrera. También destacaban nombres como Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires. Francia era una máquina de jugar al fútbol. También teníamos Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa. Había construido una de las selecciones más dominantes de su historia, Gabriel Batistuta, que con 33 años jugaba su último mundial y llevaba años soñando con ese título, Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Pablo Aimar. Otro equipo con auténticas leyendas era Brasil, que venía con Ronaldo Nazario, regresando después de años marcados por muchas lesiones y pocos encuentros jugados, pero no podías dejar a Ronaldo sin jugar un mundial. A su lado, un tal Ronaldinho, un jovencísimo Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos. Era el ataque más espectacular del torneo. En Italia, Paolo Maldini, 33 años, su último mundial, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Cristian Vieri, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, una selección construida para ganar. Y por último, Flipas la selección italiana del 2002. Flipas la selección italiana del 2002. Locurón. O sea, todo el mundo habla de la Brasil de 2002, pero ¿y esta Italia? ¿Y esta Italia qué me decís?
España, donde ya empezaban a sonar nombres como Iker Casillas, Carles Puyol, Fernando Hierro, Raúl, Gaizka Mendieta, una generación que llevaba años llamando a las puertas de los grandes. Mendieta, chicos. O sea, para los más jovencitos, no sabéis el escándalo que era Mendieta. Mendieta era muy bueno. Muy bueno. Mendieta, madre mía, qué pedazo de jugador. Títulos internacionales sin conseguir entrar. Y en medio de todas estas estrellas, de todos estos equipos de alta categoría, sonaba a lo bajo el equipo anfitrión. Corea del Sur, dirigida por el técnico holandés Guus Hiddink, llevaba años preparándose meticulosamente para este momento. Hiddink había transformado a los coreanos en un equipo disciplinado, físico y muy intenso. Todos estos equipos fueron protagonistas a su manera en el mundial más polémico de la historia. Te tengo que contar una cosa, porque ya se acerca el veranito y sé que muchos de vosotros vais a estar viajando por ahí a otros países. Y hasta que tienes metida en el tele, pides pasos. Y ya está. Ha funcionado. Fue algo que hizo que cambiaran las reglas del fútbol para siempre. En la fase de grupo, los grandes entran en escena. Y aquí es donde aparecen los primeros signos de alarma. Francia, campeona del mundo de Europa, llega a Asia como la gran favorita. Pero Zidane llega con una lesión muscular en el muslo izquierdo y no puede jugar los primeros partidos. Ocurre algo que nadie tenía en sus cálculos. Caen 1-0 contra Senegal, un equipo que disputaba su primer mundial de la historia. Bouba Diop firma uno de los goles más inesperados del siglo. Sin su estrella, los campeones empatan 0-0 contra Uruguay. Una sorpresa, pero digerible. Luego, y finalmente, Dinamarca los aplasta 2-0. 3 partidos, 0 goles a... Coño, Thomasson, ese jugó en el Villarreal. Thomasson luego fue al Villarreal. Muy buen delantero. A ver, vamos a hablar de robos, imagino, en este vídeo. A ver, Francia no sufrió ningún robo en el Mundial 2002. Francia lo que sufrió fue un batacazo enorme y la pecheada más dura de su historia. O sea, pecheada que se monta Francia en este mundial. Ostras, ostras. Luego es verdad que en el 2006 llega a la final y limpia un poquito la imagen, pero la imagen de Francia en el mundial 2002, después de venir del 98 como venían, madre del amor hermoso. Madre mía, de robo nada, de robo nada. Favor. Los campeones del mundo de Europa eliminados en la primera fase sin conseguir marcar un solo gol. Argentina llega al grupo de la muerte. En el partido contra Inglaterra, David Beckham convierte un penalti señalado por una falta de Diego Simeone que, visto desde la perspectiva de hoy, en cualquier estadio moderno difícilmente lo van a pitar. Vaya, ya empiezan las primeras polémicas. Que difícilmente te pitan eso. Si le pitaron el otro día uno a Mbappé así, parecido. Pero sí, ese partido, robazo gordo a Inglaterra, a Argentina. Robazo gordo a Argentina. Qué selección con Batistuta, ¿eh? Verón. Estaba Simeone, que Simeone... Pero... qué selección. Del mundial. Argentina cae 1-0. Necesitan ganar a Suecia en el último partido y empatan 1-1. La generación más talentosa del albiceleste desde la era de Maradona fuera en la primera fase. Batistuta llora. La imagen da la vuelta al mundo. Un hombre que llevaba toda su carrera buscando ese título que ya no puede esperar 4 años más. Eliminados antes de lo que nadie podía imaginar. Portugal, Figo, Rui. Y Argentina igual, pechada histórica también. Tema... Ese partido que hemos dicho contra Inglaterra, sí puede ser que les robaran, pero luego tú tienes que ganar, tío. O sea, luego después... Ni Francia ni Argentina en este mundial pueden hablar de que se han ido por culpa de los árbitros. El partido contra Inglaterra, matizando mucho, a Argentina sí tenía motivos para quejarse, pero los demás nada. Vamos a ver qué va a hablar ahora de Portugal. Costa, Joao Pinto, Pauleta pierden ante Estados Unidos 3-2 en su primer partido, lo que les obliga a ganar sí o sí a Corea del Sur en el último encuentro del grupo. Y aquí, en este partido de fase de grupos, empieza a dibujarse un patrón que vamos a ver repetido durante todo el mundial, y donde empiezan las teorías de este mundial. En el minuto 27, Joao Pinto es expulsado por una entrada sobre un jugador coreano. La entrada fue dura, sí, y la roja puede considerarse en el límite. Aún así, hostia, puede considerarse en el límite. Hombre, eso es roja, amigo. Vitu. Yo te banco mucho, pero esto es roja. Hombre, por favor. Hombre, hostia, pero es que va con todo. Hostia, para mí sí es roja eso, ¿eh? Sí, con 10 jugadores, Portugal sigue resistiendo. Entonces, en el minuto 66, el árbitro argentino Ángel Sánchez muestra la segunda amarilla a Beto. Los portugueses protestan de manera unánime. Las imágenes del contacto generan dudas más que razonables sobre si la amonestación estaba justificada. Portugal se queda con 9 jugadores en un partido que necesita ganar. Vale, esa segunda amarilla ya es más discutible. Bueno, de hecho, para mí no es amarilla, ¿vale? Falta la puedes pitar, bueno, pero es que no es amarilla. Sí que es verdad que dejar al equipo con 9, ostras,
la cosa se Sí o complicaba. sí. Claro. Con 2 hombres más sobre el campo, Corea del Sur aprovecha la ventaja numérica y Park Ji-sung marca en el minuto 70 el único gol del partido. ¿Y hace así? Portugal eliminada. Corea Sí, del Sur vergüenza. primera de grupo. 3 de las potencias más grandes del mundo eliminadas antes de cuartos de final. El talento más deslumbrante del planeta a casa antes de tiempo. Y mientras tanto, lo que nadie esperaba, el equipo anfitrión Corea del Sur avanzando como si nada. En circunstancias normales, podríamos llamar a esto como la magia del fútbol, la sorpresa del juego. Pero lo que viene a continuación no tiene explicación deportiva posible. Y aquí viene lo importante. Italia contra España. Corea del Sur. Octavos de final. El Italia. partido que 24 años después sigue siendo la herida más profunda del fútbol italiano. Italia llegaba a ese octavo No lo recuerdo, ¿eh? No lo de recuerdo. final con un equipo que en condiciones normales debería haber ganado el torneo Equipazo. entero. Gianluigi Buffon, 24 Equipazo. años, ya considerado el mejor portero del mundo. Paolo Maldini, 33 años, disputaba su último mundial. Francesco Totti, capitán de la Roma y mejor jugador de Italia. Cristian Vieri, una auténtica máquina de hacer goles. Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro. Era el último gran baile de una generación totalmente irrepetible. 4 años de trabajo condensados en 90 minutos. El árbitro designado para impartir justicia en este octavo de final era un hombre llamado Byron Moreno. Byron Aldemar Moreno Ruales, ecuatoriano, 32 años en aquel momento, árbitro internacional reconocido por la severidad de todas sus decisiones. En Ecuador le llamaban el justiciero, porque distribuía tarjetas con una generosidad que a algunos impresionaba y a otros inquietaba. Había arbitrado la Copa América del 97 y 99, las eliminatorias sudamericanas. Tenía experiencia, tenía una carrera sólida y en junio de 2022 estaba a punto de protagonizar el escándalo arbitral más resonante de la historia de los mundiales. El partido comienza y nada más pasar 5 minutos, Moreno señala un penalti a favor de Corea del Sur. La entrada que lo provoca es cuanto menos discutible. Aún así, Buffon para el disparo de An Jung-hwan. En el minuto 18, Cristian Vieri cabecea gol después de un córner. 1-0 para Italia. La churra empieza a controlar el encuentro. Pero lo que empieza a partir de ahora en el campo es algo que ningún espectador del fútbol puede ignorar. Paolo Maldini recibe una patada en la cabeza en un partido de fútbol. Moreno la observa. Moreno no pita nada. En el minuto 68, Francesco Coco sangra abundantemente por la frente tras una entrada que en condiciones normales habría conllevado la roja directa. Moreno saca amarilla, solo amarilla. Sol Ki-hyun en el minuto 88 iguala el partido, 1-1. Y en la prórroga el partido alcanza el punto de no retorno. Minuto 103 de la prórroga. Francesco Totti recibe el balón dentro del área coreana. Kim Tae-yong lo presiona por la espalda, hay contacto, Totti cae. Es un penalti que en el 99% de los campos del mundo se habría pitado sin la menor duda. Las imágenes desde todos los ángulos son inequívocas. Hay empuje por detrás, hay contacto físico. Totti cae porque lo impulsan. Byron Moreno no ve nada de eso. Lo que ve Byron Moreno es una simulación. Le saca la segunda amarilla a Totti y con ella... Espera. A ver, ¿es pitable el penalti? Sí. Pero tanto como clarísimo. A lo mejor me faltan tomas, pero tanto como clarísimo. No lo recordaba yo esto, ¿eh? Ya la roja. Italia se queda con 10 hombres Roja. en la prórroga de los octavos de final del Mundial. Los jugadores italianos rodean a Moreno, la cara de Maldini, la cara de Del Piero. No hay palabras en ningún idioma que alcancen a describir lo que están sintiendo ahora mismo, porque lo que les acaba de ocurrir no tiene precedentes en la historia de un Mundial. Pero el partido no ha terminado. Minuto 114 de la prórroga. Italia, con 10 jugadores, no se rinde. Damiano Tommasi, el centrocampista de la Roma, recibe el balón dentro del área coreana y lo mete en la red. Era el gol de oro, fuera de juego. Las imágenes del gol de Tommasi, vistas desde todos los ángulos disponibles, muestran una cosa clara, que el propio Tommasi estaba en posición legal en el momento del remate. Italia había conseguido el gol que los clasificaba, y en la misma jugada se lo habían arrebatado. Minuto 117, An Jung-hwan... Cuando había gol de oro, marca Francia y se lo anulan por fuera de juego, que no era fuera de juego. Le expulsan a un tío que no deben haber expulsado y no pitan un penalti que es posiblemente hubiera sido penalti, vale. Pero es que en la primera parte perdonó una roja también. Hostia, o sea, hablábamos del de España contra Corea, pero este me parece muy feo, ¿eh? Esto, hostia, espérate, a ver. que casualmente militaba en el Perugia del fútbol italiano, conecta un cabezazo que Buffon no puede detener. El gol de oro real. Corea del Sur 2, Italia 1. Italia queda eliminada. El escándalo fue instantáneo, masivo y mundial. Giovanni Trapattoni, el seleccionador, compareció ante los medios sin encontrar palabras. Totti declaró ante las cámaras que habían sido víctimas de una conspiración organizada. La prensa italiana calificó lo ocurrido como el grande furto, el gran robo. La reacción del club del propio goleador coreano fue quizás la más reveladora de todos
lo que ocurrió esa noche. El Perugia, club de fútbol italiano, rescindió el contrato de Anjun en los días posteriores al partido. Su presidente, Luciano Gauchi, lo dijo sin rodeos ante las cámaras: no voy a pagar el salario a alguien que ha destruido el fútbol italiano. La FIFA abrió... A tus pies. A tus putos pies. Hola, chaval, el atraco a Italia. El atraco a Italia. O sea, que nos tendríamos que haber enfrentado a Italia en vez de a Corea. Porque evidentemente Corea pasó la eliminatoria con ese gol de oro que era... Antes había gol de oro. Que estaría bien debatir si molaría que volviera el gol de oro. Nos enfrentamos a Corea porque robaron a Italia. Pero es que luego nos robaron a nosotros. Y eso lo veremos en el siguiente vídeo. Mañana, en la segunda parte del mundial más corrupto de la historia. El mundial de Japón y Corea. Dale like, apoya el contenido y mañana tendremos la segunda parte donde hablaremos de España. Tenemos previa al mundial España-Francia y terminaremos de ver el vídeo que nos ha pasado Abraham. No quiero que sea un vídeo muy largo, así que lo he dividido en dos partes. Imagino que hablará del escándalo contra nosotros. Nos vemos mañana, chicos. Madre mía la que le prepararon a Italia. Ríete tú del mundial de 2022. Ríete tú.